El Sermón del Monte es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de nuestro Señor Jesucristo, revelada en los Evangelios. En este sermón, Jesús comparte principios que desafían las normas sociales y religiosas de la época, estableciendo el verdadero significado de la justicia, la misericordia y el amor. Desde las bienaventuranzas, que proclaman bendiciones para los pobres en espíritu, los mansos y los que tienen hambre de justicia, hasta las enseñanzas sobre el perdón, la oración y el amor al prójimo, el Sermón del Monte nos ofrece una guía práctica y espiritual para vivir en comunión con Dios y los demás. En este video exploraremos los temas centrales de esta enseñanza, cómo se aplica en nuestra vida diaria y lo que nos enseña sobre el carácter del reino de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para descubrir el poder y la sabiduría que nos ofrece el Sermón del Monte. En Mateo 5:3-12 se narra: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Sermón del Monte comienza con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. En esta parte, Jesús describe las características de aquellos que son bendecidos en el reino de Dios. Cada bienaventuranza presenta una paradoja espiritual. Aquellos que son considerados desfavorecidos por el mundo, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, son precisamente los que reciben las mayores bendiciones en el reino de los cielos. Estas bienaventuranzas no son solo promesas futuras, son realidades presentes para aquellos que siguen a Jesús. Las bendiciones de Dios no están reservadas solo para los poderosos o los exitosos según los estándares del mundo, sino para los humildes y dependientes de Dios. Las bienaventuranzas reflejan un contraste radical con la cultura de la época y también con la nuestra, que valora el poder, la riqueza y la autosuficiencia. Cada una de las bienaventuranzas nos muestra cómo vivir de acuerdo con el reino de Dios. Comienza con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad total de Dios. Aquellos que son pobres en espíritu reconocen que no pueden salvarse a sí mismos y dependen completamente de la gracia de Dios. Jesús declara que estas personas son bendecidas porque el reino de los cielos les pertenece. Las bienaventuranzas nos llaman a una actitud de humildad, misericordia y mansedumbre, características que el mundo a menudo rechaza. Jesús dice que los que lloran serán consolados, lo cual es un consuelo profundo para aquellos que sufren, sabiendo que Dios ve su dolor y promete restaurarles. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que anhelan ver la justicia divina prevalecer, serán saciados, lo que subraya la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Una de las bienaventuranzas más desafiantes es: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús no solo nos llama a evitar los conflictos, sino a activamente buscar la paz, reconciliando a los demás y siendo agentes de paz en un mundo lleno de divisiones. Las bienaventuranzas no solo son principios para admirar, sino que nos desafían a vivir una vida contracultural. Mientras que el mundo nos enseña a buscar el éxito, la riqueza y el poder, Jesús nos llama a buscar la humildad, la misericordia y la justicia. Nos enseña que los verdaderamente bendecidos son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que lloran por las injusticias, los que son pacificadores y los que muestran misericordia. Una forma práctica de aplicar estas enseñanzas es comenzar a examinar nuestras actitudes y corazones. ¿Estamos viviendo con una humildad que reconoce nuestra dependencia de Dios? ¿Anhelamos la justicia divina y buscamos la paz en nuestras relaciones y en nuestro mundo? Las bienaventuranzas nos desafían a vivir una vida marcada por la compasión, la mansedumbre y el deseo de hacer la voluntad de Dios.
Además, Jesús nos llama a ser conscientes de las bendiciones que a menudo pasamos por alto. Las bienaventuranzas nos invitan a ver nuestras dificultades como oportunidades para acercarnos más a Dios y recibir su consuelo y bendición. Cuando sufrimos por causa de la justicia o cuando enfrentamos persecución, Jesús nos asegura que somos bendecidos, porque el reino de los cielos es nuestro. En Mateo 5, 13, 16 se narra: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Después de las bienaventuranzas, Jesús sigue su sermón del monte explicando el papel de los discípulos en el mundo. Utiliza dos poderosas metáforas: la sal y la luz. La sal era un elemento esencial en el mundo antiguo, usada para preservar los alimentos y darles sabor. En este sentido, Jesús dice que los discípulos son la sal de la tierra, es decir, los encargados de preservar la verdad de Dios y dar sabor moral y espiritual a un mundo corrompido por el pecado. Si la sal pierde su sabor, pierde su propósito. La luz, por otro lado, representa la verdad y la justicia de Dios. Jesús llama a sus seguidores la luz del mundo, lo que implica que deben reflejar la verdad divina y guiar a otros hacia Dios. Esta luz no puede ocultarse, como una ciudad en lo alto de una colina, y debe brillar para que otros vean las buenas obras de los creyentes y glorifiquen a Dios. Ser la sal de la tierra es un llamado a ser una influencia positiva y transformadora en la sociedad. Jesús nos enseña que, como sus seguidores, debemos vivir de tal manera que preservemos la bondad, la justicia y la verdad en un mundo que tiende hacia la corrupción y el mal. La sal también tiene el propósito de dar sabor, lo que significa que nuestras vidas, acciones y palabras deben reflejar la sabiduría y el amor de Dios, atrayendo a otros hacia Él. Cuando perdemos nuestro sabor, cuando nuestras vidas dejan de ser un reflejo de los valores del reino de Dios, perdemos nuestra capacidad de influir y testificar eficazmente. Por otro lado, ser la luz del mundo es un llamado a vivir de una manera que otros puedan ver a Dios a través de nosotros. La luz ilumina y revela lo que está oculto en la oscuridad, y de la misma manera, nuestras vidas deben reflejar la luz de Cristo, exponiendo las tinieblas del pecado y guiando a otros hacia la verdad. Esta luz no es nuestra propia bondad, sino la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseña que esta luz debe ser visible, no escondida, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios. Las buenas obras que realizamos no deben ser para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. A través de nuestros actos de amor, justicia y compasión, otros pueden ser atraídos hacia el Dios que transforma nuestras vidas. Jesús nos invita a que nuestras acciones diarias reflejen el carácter de Dios, mostrándole al mundo quién es Él. La metáfora de la sal y la luz tiene implicaciones profundas para nuestras vidas como cristianos. En primer lugar, nos desafía a examinar cómo estamos influyendo en el mundo que nos rodea. ¿Estamos viviendo como sal, preservando la verdad y mostrando el amor de Dios en nuestras acciones y palabras? ¿O hemos perdido nuestro sabor al conformarnos a los valores y prácticas del mundo? Ser la sal de la tierra implica vivir una vida de integridad, que influencie positivamente a quienes nos rodean y preserve los valores del reino de Dios. Ser la luz del mundo significa que nuestra fe no debe ser algo privado o escondido. Nuestras vidas deben ser un testimonio visible del amor y la gracia de Dios. Las personas deberían poder ver en nuestras acciones una luz que ilumina el camino hacia la verdad. Esto nos desafía a vivir con intencionalidad, buscando oportunidades para hacer el bien, ayudar a los necesitados, ser pacificadores y, sobre todo, ser un reflejo de Cristo en nuestras comunidades. Una forma práctica de aplicar este llamado es examinar nuestras interacciones diarias.
¿Estamos siendo sal y luz en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias y en nuestras comunidades? A veces, ser sal y luz puede requerir que tomemos decisiones difíciles para mantenernos firmes en la verdad y la justicia, incluso cuando sea impopular o inconveniente. También implica mostrar compasión y gracia, como Jesús lo hizo, a aquellos que nos rodean, para que nuestras vidas atraigan a otros hacia Dios. Además, debemos recordar que nuestras buenas obras no son para nuestra propia gloria. Jesús nos advierte que nuestro propósito no es recibir elogios o admiración, sino que, a través de nuestras acciones, otros puedan ver a Dios y glorificarlo. Esta enseñanza nos invita a vivir con humildad, sirviendo a los demás con un corazón puro, sabiendo que nuestro mayor objetivo es reflejar la luz de Cristo en un mundo necesitado. En Mateo 5, 17, 20 se narra: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». En esta sección del Sermón del Monte, Jesús aclara uno de los malentendidos más comunes de su tiempo: su relación con la ley de Moisés. Algunos podrían haber asumido que Jesús vino a reemplazar la ley y los profetas con nuevas enseñanzas radicales, pero aquí él deja claro que no ha venido a anular la ley, sino a cumplirla. El propósito de la ley era revelar el carácter de Dios y la forma en que su pueblo debía vivir, y Jesús, como el cumplimiento perfecto de la ley, no contradice su propósito, sino que lo lleva a su máxima expresión. Jesús también advierte que la justicia que demanda el reino de Dios no es una justicia superficial, como la que practicaban los escribas y fariseos. Aunque estos líderes religiosos eran conocidos por su estricto cumplimiento de las reglas, Jesús señala que la verdadera justicia debe exceder la mera observancia externa y debe nacer de un corazón transformado por la relación con Dios. Jesús nos enseña aquí algo fundamental. La ley no se trata solo de obedecer normas externas. Él llama a una justicia que vaya más allá de las apariencias, que no se conforme con cumplir las reglas por obligación o para ser visto por los demás, sino que esté motivada por un corazón entregado a Dios. La verdadera justicia del reino se vive desde adentro hacia afuera. No basta con evitar acciones incorrectas. Debemos ser personas cuyas motivaciones y deseos estén alineados con el carácter de Dios. Cuando Jesús dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, nos recuerda que todo lo que la ley y los profetas enseñaban apunta a Él. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de la Escritura, y su vida y enseñanza son la expresión máxima de lo que Dios quiere para nosotros. A través de su vida perfecta, su muerte y resurrección, Jesús cumple el propósito de la ley: reconciliarnos con Dios y transformar nuestros corazones. El desafío que Jesús presenta en esta parte del sermón es profundo. Nos llama a que nuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, que se enfocaban en cumplir la ley al pie de la letra, pero sin un corazón transformado. Jesús no está buscando simplemente una obediencia legalista, está buscando un cambio de corazón. Quiere que su pueblo lo siga no solo por cumplir normas, sino por amor y devoción genuinos. Esto es lo que hace que la justicia del reino de Dios sea radicalmente diferente. Este pasaje tiene una aplicación poderosa para nuestra vida diaria como cristianos. Primero, nos desafía a reflexionar sobre cómo entendemos nuestra relación con la ley de Dios. A veces, podemos caer en el error de pensar que cumplir con ciertas normas externas es suficiente para vivir una vida cristiana correcta. Sin embargo, Jesús nos llama a una obediencia que va más allá de las reglas externas. Nos invita a una relación íntima con Dios,
donde nuestra obediencia fluye de un corazón transformado por su gracia. El cumplimiento de la ley no es solo evitar pecados evidentes o cumplir con requisitos religiosos. Implica vivir una vida que refleja el carácter de Dios, una vida de amor, justicia, misericordia y verdad. En otras palabras, se trata de vivir como ciudadanos del reino de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Este tipo de justicia es mucho más profunda y desafiante que una simple conformidad externa. Nos llama a vivir de una manera que no solo cambia nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones más profundas. Otro aspecto importante es que Jesús nos recuerda que la ley sigue siendo relevante. Aunque ya no estamos bajo el antiguo pacto de la ley mosaica, los principios que reflejan el carácter de Dios permanecen. Jesús los cumple y nos llama a vivir de acuerdo con esos principios, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido por medio de Cristo. La obediencia no es un medio para ser aceptados por Dios, sino una respuesta de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús también nos desafía a evaluar nuestra justicia en comparación con los escribas y fariseos. Estos líderes religiosos eran meticulosos en la observancia de las reglas, pero a menudo lo hacían por motivos incorrectos, buscando la aprobación humana en lugar de la aprobación de Dios. Jesús nos llama a buscar una justicia que no esté basada en el orgullo o la autopromoción, sino en un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Es una justicia que nace de un corazón humilde y dispuesto a obedecer a Dios en todos los aspectos de la vida. En Mateo 5, 21-32 se narra: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mata será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio». En esta sección del Sermón del Monte, Jesús amplía las enseñanzas de la ley mosaica, y lo hace yendo al núcleo de las motivaciones y actitudes del corazón humano. Él no está abrogando la ley, sino profundizando en su significado, revelando que la justicia del reino no solo se enfoca en las acciones externas, sino en el estado del corazón. Jesús aborda tres áreas clave: la ira, el adulterio y el divorcio, y en cada una de ellas desafía a sus seguidores a vivir con un estándar más alto que el de los escribas y fariseos, quienes se centraban en la observancia externa de la ley. Jesús comienza recordando el mandamiento «no matarás», pero va más allá, al enseñar que el enojo injustificado contra un hermano también es digno de juicio. La ira no controlada, el desprecio y el odio hacia los demás son tan destructivos como el asesinato, ya que pueden llevar a consecuencias devastadoras en las relaciones humanas. Jesús muestra que el problema no es solo la acción de matar, sino la actitud que conduce a ella, el enojo, la amargura y la falta de reconciliación. Jesús subraya la importancia de la reconciliación antes del culto a Dios, instando a sus oyentes a resolver sus disputas y ofensas antes de presentar sus ofrendas a Dios. Mateo 5, 23-24. La justicia en el reino no es simplemente evitar el mal, sino promover la paz y la restauración en nuestras relaciones. Jesús aborda el mandamiento «no cometerás adulterio», pero nuevamente eleva la enseñanza al decir que el adulterio no es solo el acto físico, sino también el deseo lujurioso en el corazón. Mirar a alguien con lujuria ya es un pecado ante Dios, porque el pecado comienza en las intenciones del corazón antes de manifestarse en acciones externas. Jesús utiliza una hipérbole radical cuando dice que si tu ojo o tu mano te hacen caer en pecado, es mejor arrancarlos o cortarlos. Mateo 5, 29-30.
Esto no debe tomarse literalmente, sino que muestra la seriedad con la que debemos tratar el pecado. Debemos tomar medidas drásticas para evitar caer en la tentación, porque el pecado sexual no solo daña a los demás, sino que también corrompe nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Finalmente, Jesús aborda el tema del divorcio, recordando que la ley permitía dar carta de divorcio bajo ciertas circunstancias, Deuteronomio 24:1. Sin embargo, Jesús enfatiza que el divorcio no debe tomarse a la ligera. Él explica que el divorcio solo es permisible en casos de infidelidad, y advierte que el divorcio fuera de esta causa puede llevar al adulterio. Jesús, al hablar de este tema, señala que el plan original de Dios es que el matrimonio sea una unión sagrada e indisoluble. Aunque la ley de Moisés permitía el divorcio debido a la dureza del corazón humano, Mateo 19:8, Jesús eleva el estándar, recordando que el matrimonio debe reflejar la fidelidad y el compromiso de Dios hacia su pueblo. Esta parte del sermón es crucial para entender la profundidad del llamado de Jesús a la justicia del reino. Nos muestra que Dios no solo se preocupa por nuestras acciones externas, sino también por el estado de nuestro corazón. La ira no controlada, los pensamientos lujuriosos y el desprecio por el matrimonio son síntomas de un corazón que necesita transformación. La enseñanza de Jesús sobre la ira nos llama a ser personas de paz, buscando la reconciliación y la restauración en nuestras relaciones. Como cristianos, estamos llamados a evitar la hostilidad y a trabajar activamente por la paz y la armonía en nuestras relaciones con los demás. En cuanto al adulterio, Jesús nos llama a la pureza no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Debemos ser vigilantes en nuestros deseos y pensamientos, tomando medidas para evitar caer en la tentación. La enseñanza sobre el matrimonio también nos recuerda que Dios valora profundamente la fidelidad y el compromiso, y que debemos honrar el pacto matrimonial tal como Dios lo diseñó. Estas enseñanzas nos desafían a ir más allá de un mero cumplimiento externo de las normas morales. La ira, el adulterio y el divorcio no son solo temas legales o éticos, son asuntos del corazón. Debemos examinar nuestras actitudes y pensamientos, y no simplemente conformarnos con evitar el pecado en sus manifestaciones externas. La enseñanza de Jesús sobre la ira nos llama a practicar el perdón y la reconciliación. Si guardamos rencor o resentimiento, debemos actuar rápidamente para reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas, sabiendo que Dios valora la paz y la unidad en su pueblo. Esto implica estar dispuestos a perdonar y pedir perdón cuando hemos ofendido a otros. En cuanto al adulterio, Jesús nos llama a ser vigilantes en nuestras vidas internas. En una cultura saturada de imágenes y tentaciones sexuales, debemos proteger nuestros corazones y mentes, buscando la pureza y evitando cualquier cosa que nos lleve a pensamientos lujuriosos. Esto puede implicar cambiar hábitos o alejarnos de influencias que nos empujen hacia el pecado. Finalmente, la enseñanza sobre el divorcio nos llama a valorar el matrimonio como Dios lo hace. El matrimonio no es solo un contrato social, es una unión sagrada. Debemos esforzarnos por ser fieles en nuestras relaciones y buscar la restauración antes de considerar la separación. Para aquellos que han experimentado el dolor del divorcio, también hay esperanza y gracia en Cristo, quien trae sanidad y restauración. En Mateo 5:33-48 se narra: Otra vez, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús aborda dos temas clave: la verdad en nuestras palabras y el amor radical que debemos mostrar hacia los demás, incluso hacia nuestros enemigos. Estas enseñanzas van mucho más allá de lo que la ley y los profetas enseñaban, y desafían profundamente
la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Primero, Jesús habla sobre el juramento y la veracidad. En los tiempos antiguos, hacer un juramento en nombre de Dios era una manera de garantizar la verdad de lo que se decía. Sin embargo, Jesús lleva esto a un nivel superior, diciendo que no debemos jurar en absoluto, sino que nuestras palabras deben ser siempre tan verdaderas y confiables que un simple sí o no sea suficiente. Jesús insiste en que nuestros discursos y promesas no deben depender de juramentos, porque como ciudadanos del reino debemos ser personas de verdad e integridad. Luego, Jesús aborda el mandamiento de amar a los demás. En la ley de Moisés se enseñaba amarás a tu prójimo, pero Jesús va aún más allá al decir que también debemos amar a nuestros enemigos. Este amor radical no es solo un sentimiento, sino una acción. Bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a quienes nos odian y orar por quienes nos persiguen. Jesús cambia por completo la norma de ojo por ojo y diente por diente, enseñando que los ciudadanos del reino deben responder al mal con amor, no con venganza. El llamado de Jesús a ser personas de palabra nos recuerda la importancia de la verdad en nuestra vida diaria. Vivimos en una sociedad donde las promesas se rompen fácilmente y la mentira a menudo se justifica, pero como seguidores de Cristo, nuestra palabra debe ser inquebrantable. Cuando decimos sí, debe significar sí, y cuando decimos no, debe ser un no confiable. Esta integridad no solo refleja nuestro carácter personal, sino que también refleja el carácter de Dios, quien es siempre fiel a su palabra. La enseñanza sobre el amor a los enemigos es aún más desafiante. Jesús nos llama a amar de manera radical, a mostrar misericordia y bondad a aquellos que nos han hecho daño. Esta enseñanza contradice la naturaleza humana, que busca venganza o justicia cuando somos agraviados. Pero en el reino de Dios, el amor no tiene límites. El amor a los enemigos no solo refleja el amor de Dios hacia nosotros, sino que también es un testimonio poderoso para el mundo de la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Amar a los enemigos no significa que aprobamos su comportamiento, sino que estamos llamados a desear su bien y orar por ellos. Jesús nos enseña a ser como nuestro Padre Celestial, quien hace que el sol salga sobre justos e injustos, Mateo 5:45. De la misma manera, debemos mostrar amor incondicional a todos, sin importar cómo nos traten. Estas enseñanzas de Jesús son extremadamente prácticas para nuestra vida cotidiana. La integridad en nuestras palabras es algo que podemos aplicar en todas nuestras relaciones y compromisos. En lugar de depender de promesas exageradas o juramentos, debemos ser personas cuyo carácter y palabras sean confiables. La verdad debe guiar todo lo que decimos, ya sea en el trabajo, en nuestra familia o en nuestras interacciones sociales. Como cristianos, somos llamados a reflejar la verdad y la fidelidad de Dios, y esto comienza con la manera en que hablamos y cumplimos nuestras promesas. En cuanto al amor hacia los enemigos, este es un desafío continuo. En nuestra vida diaria, enfrentamos situaciones en las que otras personas nos lastiman, nos traicionan o nos tratan injustamente. La respuesta natural es devolver el mal o guardar rencor. Pero Jesús nos llama a un estándar mucho más alto. Amar a nuestros enemigos implica orar por ellos, buscar su bienestar y ser misericordiosos, incluso cuando no lo merecen. Este tipo de amor radical solo es posible a través del poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para amar como Jesús nos amó. Un aspecto práctico de esta enseñanza es que debemos cultivar una actitud de perdón continuo. Amar a los enemigos no significa permitir abusos o injusticias, pero sí significa que elegimos no albergar odio en nuestro corazón. Debemos ser personas que promuevan la paz y la reconciliación, mostrando el mismo amor que Dios nos ha mostrado, a pesar de nuestras fallas. Jesús nos llama a un amor que transforma no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Al amar a nuestros enemigos, demostramos la radicalidad del Evangelio y reflejamos el corazón de Dios hacia un mundo que necesita desesperadamente ver su amor.
Este amor es desinteresado, misericordioso y busca el bien de los demás, incluso cuando eso significa poner a un lado nuestros propios derechos. En Mateo 6:1-18 se narra: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». En esta sección del Sermón del Monte, Jesús aborda 3 prácticas espirituales fundamentales: la limosna, la oración y el ayuno. Estas eran prácticas comunes en la vida religiosa judía y se consideraban actos de justicia y devoción a Dios. Sin embargo, Jesús advierte contra el peligro de hacer estas prácticas de manera hipócrita, es decir, para ser vistos y elogiados por los demás, en lugar de hacerlo con sinceridad y devoción a Dios. Él enseña que la motivación correcta es clave en la vida espiritual. El verdadero discípulo de Cristo busca la aprobación de Dios, no la de los hombres. Primero, Jesús habla de la limosna, que es el acto de dar a los necesitados. Él advierte a sus seguidores que no deben dar con la intención de recibir reconocimiento público, sino que deben hacerlo en secreto, confiando en que Dios, quien ve en lo secreto, les recompensará. Luego, Jesús pasa a hablar de la oración. Enseña que la oración no debe ser una exhibición pública para ganar la admiración de los demás, sino una comunicación sincera con el Padre en lo secreto. Introduce la oración del Padre Nuestro como un ejemplo de cómo debemos orar, centrando la oración en la voluntad de Dios y en nuestra dependencia de Él para nuestras necesidades diarias, el perdón y la protección del mal. Jesús trata el tema del ayuno, otra práctica religiosa importante. Él insiste en que el ayuno no debe hacerse con una apariencia triste o desaliñada para atraer la atención de los demás, sino que debe ser una expresión personal y sincera de devoción a Dios. Esta enseñanza de Jesús es crucial porque se centra en la motivación detrás de nuestras prácticas espirituales. Jesús nos llama a examinar no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Nos invita a reflexionar sobre si estamos realizando nuestros actos de justicia, como la limosna, la oración y el ayuno, con el objetivo de ser vistos y admirados por los demás, o si estamos realmente buscando agradar a Dios. La advertencia de Jesús contra la hipocresía es directa. Él nos recuerda que Dios ve lo que hay en nuestro corazón, incluso cuando otros no lo ven. Cuando hacemos las cosas solo para ser reconocidos por las personas, podemos recibir una recompensa temporal en forma de elogios o admiración, pero perdemos la recompensa eterna que Dios nos da cuando nuestras acciones están motivadas por un deseo genuino de honrarle. La oración del Padre Nuestro que Jesús enseña es un modelo para una oración sincera y humilde. Nos llama a acercarnos a Dios con reverencia, reconociendo su santidad y buscando su voluntad en nuestras vidas. Nos recuerda nuestra dependencia diaria de Dios, no solo para nuestras necesidades físicas, sino también para el perdón y la fortaleza espiritual. Esta oración también subraya la importancia de la comunidad, ya que oramos por nuestro pan y por nuestros pecados, recordándonos que somos parte de un cuerpo más grande, la familia de Dios. El ayuno, como enseña Jesús, debe ser una expresión interna de devoción y humildad ante Dios, no una exhibición externa. El propósito del ayuno es buscar a Dios de una manera más profunda, dejando a un lado las distracciones para enfocarnos en nuestra relación con Él. Jesús nos anima a ayunar de una manera que solo Dios vea, asegurándonos que Él, quien conoce nuestro corazón, nos recompensará. La enseñanza de Jesús sobre la motivación en nuestras prácticas espirituales es muy relevante para nuestra vida cristiana diaria. Primero, debemos examinar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Estamos dando, orando o ayunando para impresionar a los demás o para cumplir con expectativas externas? Jesús nos llama a hacerlo todo de manera discreta,
con el objetivo de agradar a Dios, no de recibir la aprobación humana. La limosna, por ejemplo, es una oportunidad de mostrar el amor de Dios hacia los necesitados. Pero si damos con la motivación de recibir reconocimiento o alabanza, hemos perdido el enfoque. Jesús nos llama a dar en secreto, sabiendo que Dios, quien ve todas nuestras acciones, nos recompensará. Esto nos invita a practicar la generosidad de manera silenciosa, enfocándonos en las necesidades de los demás y no en cómo somos percibidos por otros. La oración es otro aspecto crucial de nuestra vida cristiana. Jesús nos enseña que la oración no debe ser un acto público para impresionar a otros, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. El Padre Nuestro nos recuerda que nuestra oración debe centrarse en la voluntad de Dios, buscando su reino y su justicia antes que nuestras propias necesidades. También nos invita a confiar en Dios para nuestras necesidades diarias y a practicar el perdón, recordando que así como Dios nos perdona, debemos perdonar a los demás. El ayuno, aunque a menudo es una práctica olvidada en la vida cristiana moderna, sigue siendo una disciplina importante. Jesús nos llama a ayunar de manera discreta, enfocándonos en nuestra relación con Dios y no en cómo otros nos perciben. El ayuno puede ser una herramienta poderosa para buscar a Dios de manera más profunda y para fortalecer nuestra dependencia de Él. En Mateo 6:19-34 se narra: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En esta sección del Sermón del Monte, Jesús cambia el enfoque hacia las prioridades y preocupaciones de la vida diaria, abordando dos aspectos cruciales: los tesoros en la tierra versus los tesoros en el cielo, y la preocupación por las necesidades materiales. Jesús nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades, advirtiéndonos contra la acumulación de riquezas materiales que son temporales y exhortándonos a invertir en lo eterno, los tesoros en el cielo. Jesús enseña que lo que valoramos más revela el estado de nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestras vidas están orientadas hacia la acumulación de riquezas y posesiones terrenales, nuestros corazones estarán atrapados por lo temporal y perecedero. Sin embargo, si nuestras prioridades están en el reino de Dios, viviremos con una perspectiva eterna y confiada en la provisión de Dios. Jesús también aborda la ansiedad y las preocupaciones por las necesidades cotidianas, como la comida, la ropa y el sustento. En lugar de preocuparnos por estas cosas, Jesús nos llama a confiar en la provisión de Dios y a buscar primero su reino y su justicia. Él nos recuerda que Dios cuida de su creación, como los pájaros y las flores, y que nosotros, como sus hijos, somos mucho más valiosos para Él. El mensaje de Jesús sobre los tesoros en el cielo nos invita a examinar nuestras prioridades y valores. En un mundo que constantemente nos impulsa a buscar el éxito material, la acumulación de riquezas y el reconocimiento, Jesús nos llama a vivir con una perspectiva completamente diferente. Nos enseña que los tesoros en la tierra son efímeros, la polilla y el orín pueden destruirlos, y los ladrones pueden robárnoslos. En contraste, los tesoros en el cielo son eternos y no pueden ser corrompidos ni arrebatados. Este llamado a hacernos tesoros en el cielo significa invertir nuestras vidas en lo que realmente importa a los ojos de Dios: amar a los demás, servir a nuestro prójimo, compartir el Evangelio y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Estos son los tesoros que tienen un valor eterno. Jesús nos recuerda que nuestras acciones y decisiones diarias deben reflejar una vida que esté orientada hacia lo eterno, no hacia lo temporal. El segundo tema que Jesús aborda es la ansiedad. La preocupación por las necesidades materiales
es una lucha constante para muchas personas, pero Jesús nos asegura que Dios, nuestro Padre Celestial, conoce nuestras necesidades y cuida de nosotros. Nos desafía a no vivir en una constante preocupación por el mañana, sino a confiar en que Dios proveerá lo necesario para cada día. Esta confianza en la provisión de Dios libera nuestros corazones de la ansiedad y nos permite vivir con una fe sencilla y confiada. Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo cual significa poner a Dios en el centro de nuestras vidas, priorizando su voluntad y propósito sobre todas las demás cosas. Cuando lo hacemos, Jesús promete que todas las demás necesidades serán suplidas por Dios. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra paz y seguridad no se encuentran en nuestras posesiones materiales, sino en la fidelidad de Dios. En la vida diaria, esta enseñanza de Jesús es tremendamente relevante. Vivimos en un mundo donde las posesiones materiales y el éxito financiero son a menudo los principales objetivos. Jesús nos desafía a reconsiderar estas prioridades y a centrarnos en lo que realmente importa. Invertir en tesoros en el cielo significa tomar decisiones que reflejen los valores del reino de Dios. Amar, servir, dar generosamente y vivir de manera que honremos a Dios y ayudemos a los demás. Este enfoque también afecta cómo vemos las posesiones materiales. Jesús no condena el hecho de tener bienes materiales, pero sí nos advierte contra la tendencia a hacer de ellos nuestro tesoro. Las cosas materiales deben ser vistas como recursos que Dios nos da para administrar, no como nuestro objetivo final. Al vivir con esta mentalidad, podemos ser generosos y vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que tenemos. La enseñanza sobre la ansiedad también tiene una aplicación práctica poderosa. En lugar de preocuparnos por lo que necesitamos mañana, Jesús nos llama a vivir con confianza en la provisión diaria de Dios. Esto no significa que no planifiquemos ni trabajemos, sino que, en medio de nuestras responsabilidades, confiamos en que Dios nos cuida y nos provee. La ansiedad nos desvía de la confianza en Dios y nos hace centrar nuestra atención en nuestras propias capacidades o en nuestras circunstancias. Pero Jesús nos invita a vivir en paz, sabiendo que Dios está en control. Buscar primeramente el reino de Dios es un llamado a reordenar nuestras vidas para que el propósito de Dios esté en el centro. Cuando nuestras prioridades están alineadas con el reino, nuestras decisiones, relaciones y actividades diarias se transforman. Esto incluye nuestras finanzas, nuestras metas y cómo manejamos las preocupaciones y desafíos de la vida. Buscar el reino de Dios es una invitación a vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y paz, confiando en que Dios cuidará de todas nuestras necesidades. En Mateo 7:1-12 se narra: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas». En esta parte final del Sermón del Monte, Jesús nos enseña sobre la actitud que debemos tener hacia los demás en cuanto a juicio y cómo debemos tratar a los demás en nuestras interacciones diarias. Aquí Jesús expone una de las enseñanzas más malentendidas: no juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo no significa que no debemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, sino que Jesús nos advierte contra un juicio crítico y condenatorio, especialmente cuando somos hipócritas al hacerlo. Jesús utiliza la metáfora de la paja y la viga para ilustrar la hipocresía en el juicio. Nos invita a reflexionar primero sobre nuestras propias fallas antes de señalar los errores en los demás. Este tipo de juicio no se trata de evitar la verdad, sino de acercarse a los demás con humildad y compasión, reconociendo nuestras propias limitaciones. Luego, Jesús introduce la famosa regla de oro, que resume las enseñanzas de la ley y los profetas. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos.
Esta declaración transforma radicalmente las relaciones humanas, llamándonos a tratar a los demás con el mismo amor y respeto que deseamos recibir. La enseñanza de Jesús sobre el juicio nos llama a ser cuidadosos y humildes cuando tratamos con los demás. A menudo, es fácil criticar o juzgar a otros sin examinar nuestras propias fallas. Jesús nos advierte que seremos juzgados con la misma medida que utilizamos para los demás, lo que significa que debemos ser misericordiosos, justos y compasivos. Esta enseñanza nos invita a la autoconciencia y a la humildad, recordándonos que todos necesitamos la gracia de Dios. La metáfora de la paja y la viga es un recordatorio poderoso de nuestra tendencia a ver los errores de los demás más fácilmente que los nuestros. Jesús no está diciendo que ignoremos el pecado o el mal comportamiento, sino que nos acerquemos con humildad, reconociendo nuestras propias debilidades antes de corregir a otros. Nos llama a ser constructivos en lugar de críticos y a ayudar a los demás desde un lugar de amor y comprensión. La regla de oro es uno de los principios más profundos del Sermón del Monte. Jesús resume toda la ley y los profetas en esta declaración: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Este principio no es simplemente evitar hacer el mal a los demás, sino activamente hacer el bien. Nos desafía a poner en práctica el amor y la compasión en nuestras interacciones diarias, buscando siempre el bienestar de los demás como si fuera el nuestro. La advertencia de Jesús sobre el juicio nos llama a revisar nuestras actitudes hacia los demás. ¿Somos rápidos para criticar y condenar? ¿Nos tomamos el tiempo para examinar nuestras propias vidas antes de señalar los errores de los demás? En lugar de actuar con un espíritu crítico, Jesús nos llama a acercarnos con compasión y humildad. Cuando necesitamos corregir a alguien, debemos hacerlo desde un lugar de amor, no de superioridad. En la práctica, esto significa que debemos ser conscientes de nuestras palabras y acciones cuando tratamos con los demás. ¿Estamos siendo justos y misericordiosos? ¿Estamos dispuestos a ofrecer perdón y comprensión en lugar de juicio severo? La misericordia que mostramos a los demás refleja la misericordia que deseamos recibir de Dios. La regla de oro es una enseñanza transformadora en nuestra vida diaria. Nos desafía a pensar activamente en cómo podemos bendecir a los demás y hacerles el bien. Esto puede aplicarse en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en nuestra comunidad e incluso en cómo interactuamos con desconocidos. Si deseamos que otros nos traten con respeto, amabilidad y compasión, debemos ser los primeros en demostrar esos valores en nuestras propias vidas. Aplicar la regla de oro no es fácil, especialmente en situaciones de conflicto o malentendidos. Pero Jesús nos llama a ir más allá de nuestras reacciones naturales y a ser agentes de amor y paz en el mundo. Esto implica poner en práctica la empatía, poniéndonos en el lugar de los demás y preguntándonos cómo nos gustaría ser tratados en su situación. La enseñanza sobre el juicio y la regla de oro también nos recuerda que nuestras relaciones humanas son reflejo de nuestra relación con Dios. Si buscamos recibir misericordia, comprensión y gracia de Dios, debemos estar dispuestos a ofrecer lo mismo a los demás. Al vivir de acuerdo con estos principios, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas y testificamos del amor transformador de Cristo. Jesús nos llama a una vida de humildad, compasión y amor en nuestras relaciones con los demás. Nos advierte contra el juicio crítico y condenatorio y nos invita a examinar nuestras propias vidas antes de criticar a los demás. Al hacerlo, evitamos la hipocresía y reflejamos la gracia de Dios que todos necesitamos. La regla de oro nos desafía a vivir una vida de amor activo, buscando hacer el bien a los demás de la misma manera que deseamos ser tratados. Este principio no solo resume la ley y los profetas, sino que también nos guía en todas nuestras interacciones humanas, transformando nuestras relaciones y nuestra perspectiva hacia los demás. Al aplicar estas enseñanzas, no solo vivimos de manera justa y misericordiosa, sino que también reflejamos el corazón de Dios,
en un mundo que necesita desesperadamente ver su amor y compasión. Jesús nos llama a ser agentes de paz y restauración, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones, mostrando al mundo el camino del reino de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.